para que no se pierdan los ganadores. ¿Qué es lo que van a hacer? Exacto. Resultado del proyecto. De las mujeres. Ya, chicos, aprovechemos este ratito. Buenos días. Espero que estén bien. Hoy día tenemos harto que hacer, pero van a tener tiempo. Vamos a tener una clase más cortita, porque mi idea es poder explicarle algunas estructuras que les van a servir para la prueba que vamos a hacer posteriormente, ¿ya? Y obviamente que ustedes puedan indicar todas las dudas que tengan sobre la prueba. La profesora Carola también les va a mostrar cómo es la prueba, qué es lo que tienen que hacer, qué deben poner, ¿ya? Cuánto tiempo va a durar. Todo eso lo vamos a ver ahora como en media hora, 25 minutos, no más, ¿ya? Bueno, recuerden que el chat es para que ustedes puedan hacer consultas, para que puedan intervenir en la clase, no para que se llame la atención, no para que conversen entre ustedes, ya como siempre le hemos dicho en todas las otras clases. Si ustedes se fijan, tenemos proyectado solamente una guía. Hoy día no les hicimos PPT porque no era necesario. Mi idea es que vean esta guía y podamos discutir algunas estructuras para que estén preparados para la prueba, ¿ya? Esta es nuestra octava clase online. Y la idea de hoy, igual que la anterior, ¿se recuerdan que antes de que tuviéramos la semana de receso, repasamos sobre lo que iba a ser la prueba? Bueno, sí. Ese repaso les va a servir para ahora porque los ejercicios son muy similares. Se van a dar cuenta cuando vean la prueba, que no es larga tampoco, que son muy similares. Pero hay algo que tenemos que repasar también, porque en la prueba ustedes van a tener que escribir, ¿ya? Así como, por ejemplo, hemos escrito poemas, como hemos escrito cuentos, como hemos hecho cómics, van a tener que escribir una de esas estructuras en la prueba, ¿ya? Eso quiere decir que van a tener que utilizar, ¿cierto?, un espacio determinado. Ahí les vamos a explicar también porque en la prueba por lo general aparece solo una línea, pero eso no quiere decir que ustedes tengan que escribir una línea. Ustedes pueden seguir escribiendo lo que ustedes quieran hacia abajo, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy entonces? Ahí están los objetivos. Esos 3 objetivos son los que ingresan en la prueba, ¿ya? El objetivo de aprendizaje 4, que es analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión, ¿ya? El OA5, que es analizar aspectos relevantes de diversos poemas para profundizar su comprensión. Como lo hicimos la semana anterior cuando repasamos, vimos un texto poético, ¿se recuerdan? Y respondimos preguntas. Vimos un texto narrativo y respondimos preguntas. E incluimos otro objetivo, que es el objetivo de aprendizaje 14, que es escribir creativamente narraciones. Y eso también va a entrar en la prueba, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de la clase entonces? Bueno, vamos a repasar contenidos vistos en clases anteriores sobre escritura y producción textual, ¿ya? Y posterior a toda la explicación que vamos a hacer con la profesora Carola, ustedes van a realizar la prueba de unidad por plataforma Google Drive, ¿ya? Así como lo comentábamos al inicio de la clase, ustedes ya saben más o menos la metodología, lo han hecho con los otros profesores, así que van a tener el tiempo para poder hacerlo y la oportunidad es una sola, o sea, comienzan a hacer su prueba y la idea es que en todo ese tiempo la terminen, no tienen otra oportunidad, ¿ya? No sé si hasta ahí hay alguna duda. Ya, cualquier cosa, recuerden que ustedes me pueden interrumpir porque no los estoy observando en este momento. Ya, mira, ¿qué hicimos acá? Les hicimos como un breve resumen de 3 producciones textuales que nosotros hemos visto durante lo que ha pasado de este año. Si se recuerdan, nosotros hicimos un poema, ¿ya? Ustedes hicieron un poema, hicieron también un cuento y aparte hicieron un cómics, ¿ya? Si ustedes recuerdan hacia atrás, son las actividades que hemos realizado. Entonces, en esta oportunidad en la prueba, o les puede aparecer que hagan un poema, que hagan un cuento, ¿ya? O que hagan un cómics. Esas 3 opciones tienen. Entonces, por eso yo les dejé esta guía para que se puedan guiar cómo deben hacerlo o cómo recordar, porque yo sé que ustedes ya saben porque ya lo hicieron. Entonces, ¿cómo tendrían que escribir un poema? Por ejemplo, pensemos que la prueba dice que ustedes tienen que hacer un poema. ¿Qué es lo que van a hacer? Aparte de cuidar ortografía, ¿cierto? De cuidar redacción, que eso siempre se va a evaluar. Así que tienen que tener cuidado, busquen, como les decía la profesora Carola, el autocorrector. Bueno, si lo tienen el autocorrector, súper bien. Si es que no, busquen en el diccionario si tienen duda con alguna palabra, ¿ya? La idea es que ustedes vayan buscando sus herramientas, tienen tiempo para poder hacerlo,
O me consultan también a mí a través del WhatsApp si tienen alguna duda, no hay problema. Yo voy a estar conectada todo el tiempo que ustedes estén realizando su prueba, ¿ya? Y voy a intentar responder todas las preguntas que me puedan hacer, siempre y cuando no sean de contenido, ¿ya? Sino como de estructura y algo que yo les pueda ayudar. Entonces, pensemos que se les va a pedir que escriban un poema. ¿Cómo lo hacen ustedes? Dicen, ya. Primero van a tener que seleccionar un tema, ¿ya? Porque yo, si se los pongo el tema, ustedes ponen el tema que les pongo yo. Si no, ustedes seleccionan un tema. Tienen que escribir un título. No se olviden siempre de eso. Tanto en el poema como en el cuento, como en el cómic, la idea es que ustedes le pongan un título, ¿ya? Identifican los elementos del poema. El objeto, o sea, ¿a quién yo le voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? No sé, por ejemplo, voy a hablar de, no sé, de las manzanas. Por ejemplo, ese va a ser mi objeto lírico. O voy a hablar a lo mejor de la persona que yo amo, mi objeto lírico. O voy a hablar de un hermano, una hermana, o de mi mamá, de mi papá, es mi objeto lírico, ¿ya? El temple de ánimo. ¿Cómo voy a estar yo? ¿Cómo me voy a presentar? ¿Me voy a presentar a lo mejor animado? ¿Me voy a presentar a lo mejor un poco frustrado? ¿Me voy a presentar a lo mejor no correspondido, por ejemplo, si es un amor? El por qué yo voy a escribir, motivo lírico. ¿Por qué escribo? ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy enamorado, enamorada, porque a lo mejor me gustan las manzanas, porque quiero hablarle a mi mamá, quiero hablarle a mi papá. El por qué tú estás escribiendo, ¿ya? Y finalmente el hablante lírico. Eso también quiero que quede claro. Recuerden que cuando yo, por ejemplo, leo un poema, siempre hay una persona real, un autor, que aparece abajito, ¿ya? Un autor. Ese no es el hablante lírico. La persona real crea un ente ficticio que es el hablante lírico. Y ese hablante lírico es el que va a exponer lo que siente, la emoción. O sea, el hablante lírico es la persona que expresa las emociones y sentimientos en el poema. Y no tiene que concordar con el autor, porque el autor es la persona real. ¿Ya? ¿Puede repetir el hablante lírico? Que no lo Ya. entendí mucho. Ya, el hablante lírico es un ser ficticio, es un ser creado, no es una persona real, ¿ya? Como por ejemplo el autor. No sé si el poema que leíamos la semana pasada, bueno, no recuerdo, es que hemos leído tantos poemas, tanto con ustedes como los sectos, pero pensemos, por ejemplo, que hay un texto y abajo dice Gabriela Mistral. Ese que dice Gabriela Mistral no es un hablante lírico, porque Gabriela Mistral es la persona que creó, es la autora del texto, y ella decidió crear un hablante lírico. Y el hablante lírico es como el ser o la persona que está entregando los sentimientos. Por ejemplo, si vamos a hablar de, no sé, de un amor, por ejemplo, puede estar hablándole un hombre a una mujer o una mujer a un hombre, y ese hombre o mujer van a ser los hablantes líricos. No va a ser Gabriela Mistral, no va a ser otro autor, por ejemplo, que aparezca ahí real. Siempre el hablante lírico es creado por el autor o por autora. Siempre va a ser creado. Miren, por Ahora ejemplo, sí acá, entendí. súper, ahí aparecen las definiciones. Miren, objeto lírico dice circunstancia o ser que provoca un estado anímico determinado en el poeta. Ay, se me subió eso. Ese, por ejemplo, es lo que yo digo, en este caso, lo que provoca que yo quiera hablar. Les decía yo, por ejemplo, una manzana, el paisaje, mi mamá, mi papá, ¿ya? O cualquier que me dé la motivación para poder yo hablar o expresar mis sentimientos. El temple de ánimo debería haber ido abajito. Temple de ánimo, emoción o estado de ánimo del poeta. Ya como ustedes lo ven, cuando nosotros, por ejemplo, leemos un poema, nosotros podemos identificar si es que está alegre, si está triste, si está frustrado, si está melancólico, si está realizando añoranzas. Lo podemos identificar porque decimos, ya, porque lo leemos, ¿ya? Y ¿se relaciona con el motivo lírico? Sí, porque el motivo lírico corresponde al concepto o a la idea presente en una determinada composición poética. Esta idea o concepto representa lo más importante del mensaje porque es el por qué yo voy a escribir, o sea, obvio que es lo más importante, siendo por lo general un sustantivo abstracto, muy similar a lo que yo les decía en el temple de ánimo, por ejemplo, tristeza, el amor, la soledad, la nostalgia, la angustia, etcétera. Yo escribo por algo, porque tengo un sentimiento. Siempre tengan en cuenta eso, en los poemas, los acrósticos, los haikus, los caligramas, todas las estructuras que son líricas, siempre se expresa un estado de ánimo, una emoción, ¿ya? Diferente obviamente son las narraciones donde lo ideal o lo específico es que se cuente una historia, se relate a través de secuencias una historia.
Acá no. No es necesario que se explique una historia, sino que se pueda explicar solamente un sentimiento. De que pueden haber partes de historia en un poema, pueden haberlo, pero lo principal, disculpen, es el sentimiento o la emoción que expresa el hablante lírico. Entonces, en otras palabras, se refiere al sentimiento que surge del estado anímico y de las circunstancias. Y el hablante lírico, que recién me lo preguntaban, es el personaje o ser ficticio creado por el poeta para transmitir al lector su realidad, su propia forma de verla y sentirla. Es decir, es el que entrega el contenido del poema, el que transmite estas impresiones, sentimientos y emociones al lector, y él se encarga de mostrar la realidad del poeta. Entonces son personas diferentes, ¿ya? O seres diferentes, porque una es la persona real, es que es el poeta, el autor, y por otro lado está este ente ficticio, personaje ficticio, que crea el autor o el poeta, ¿ya? Bueno, obviamente tiene que contener párrafos. ¿Se recuerdan los párrafos, cierto? Conformados por versos. El párrafo es la unidad máxima que tiene el poema y los versos son las líneas. O sea, tiene que tener párrafos. Yo me recuerdo que en el poema que hicimos yo les pedía, parece que tuviese 4 párrafos y que tuviese 5 versos, parece, o 4 versos. Pero la idea es que obviamente tenga que tener eso porque si no, no sería un poema. Y debe tener rima. Ustedes deciden qué rima, si va a ser rima sonante, o sea, solamente van a concordar las vocales finales, si va a ser rima consonante, o sea, si van a rimar las consonantes y las vocales finales, o si va a ser libre, si es que a lo mejor van a ser palabras que no necesariamente concuerden ni con las vocales ni con las consonantes. Ahí ustedes tienen que decidir. Todos esos elementos, si yo les pido que tienen que escribir ustedes un poema, tiene que tenerlo el poema. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? No. Ya. Si tienen dudas, acuérdense que pueden escribir en el chat, ¿ya? Si no, las pueden hacer en otro. Ya. Claro, Pensemos. sobre el estado, profesora, sobre el estado de ánimo, a algunos le quedaba duda sobre la melancolía, que es un sentimiento como permanente de tristeza y desinterés, para que le quede claro. Sí, exacto. Y eso, por ejemplo, les puede servir para poder hacer su poema. Recuerden que yo no les pido que ustedes me pongan, por ejemplo, estructuras así como que me digan cuál es el motivo y el temple. Yo quiero que ustedes lo planifiquen. Lo planifican ustedes y dicen, ya vamos a utilizarlo, no sé, yo voy a estar con tristeza, por ejemplo. ¿Y cómo lo voy a mostrar en el poema? Por ejemplo, no sé, un poco melancólico, ¿ya? Que tiene relación obviamente con lo que es la tristeza, la pena, la angustia, ¿ya? Y es un sentimiento un poco más profundo. Pero la idea es que yo no les pido que me pongan cuál es, sino que ustedes lo expresen en el poema cuando tengan que crearlo. Pensemos ahora, ya, olvidémonos del poema, por ahora. Yo no les pido un poema, ahora les voy a pedir que escriban un cuento. En la prueba, por ejemplo, dice, tienen que hacer un cuento. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes para hacer un cuento? Primero, tienen que, bueno, yo les puse automáticamente primero que tienen que relatar un hecho interesante. Yo quiero primero que piensen ustedes de qué quieren hacer su cuento. Ya yo creo que ahí debería haber faltado eso. Piensen primero, ¿de qué voy a hacer mi cuento? ¿Ustedes hicieron un cuento también? ¿Sí? ¿Se puede escribir cualquier ¿Cuál? cuento o hay que crear uno? No, la idea es que lo creen ustedes, sí. Que se puede parecer a un cuento que nosotros hayamos leído, no hay problema. Nosotros siempre creamos en base también a algunas copias, cosas que hemos visto, que hemos escuchado, que hemos leído. No hay problema, pero no copien, por ejemplo, si me van a hacer, no sé, por ejemplo, el cuento de la Caperucita Roja. Nosotros todos nos conocemos el cuento de la Caperucita Roja, entonces la idea es que ustedes hagan algo que sea creativo de ustedes. Por eso les digo, piensen ustedes qué quieren escribir. No sé, quiero escribir sobre la historia de amigos, quiero escribir sobre un viaje, quiero escribir sobre el nacimiento de un bebé. Ustedes decidan qué quieren hacer, es libre, ¿ya? A partir de que ustedes piensan qué quieren escribir, tienen que relatar un hecho interesante. ¿Por qué pongo interesante? Porque la idea es que sea llamativo, ¿cierto? Que pueda ser relatable y aparte de relatable, que la persona que lo lea diga, no sé si a lo mejor, bueno, leímos también algunos textos narrativos y no eran tan largos. Entonces la idea es que ustedes hagan algo similar, ¿ya?
Tienen que escribir un título, no se olviden de eso. No importa que lo hagan después al final, porque de repente yo puedo escribir y después le pongo el título a mi cuento. No hay problema, pero no se olviden del cuento, perdón, del título, porque el título también tiene puntaje, ¿ya? Cuando nosotros tenemos que realizar algún cuento. La estructura de tu relato. Si yo les pido que escriban un cuento en la prueba, por lo menos el cuento debe tener algunas divisiones. Tiene que tener, por ejemplo, la primera parte, que sería el inicio. Cuando usted dice, no sé, por ejemplo, así como se dice, había una vez en el mundo. Entonces, podrían empezar así, o podrían no empezar de esa manera, pero siempre tienen que al inicio, como mostrar los personajes, ¿ya? Como un poco el ambiente. Eso también es importante, que pongan qué pasa primero, contextualicen. Y después comienzan a contar la historia en el desarrollo. Ahí aparece el nudo, el clímax, como qué va a pasar. Si, por ejemplo, no sé, ustedes me están hablando de una junta de amigos, por ejemplo, a lo mejor ustedes quieren contar una experiencia que vivieron los amigos en el árbol, no sé, en la casa del árbol. A lo mejor uno, no sé, tuvo un accidente, a lo mejor alguno se enamoró de alguien y quería saber si le gustaba el otro no, si era correspondido. Todo eso va a ser un nudo, un clímax hasta que llegue a resolverse y después ustedes lo resuelven en el desenlace. Y dicen, bueno, finalmente se quedaron juntos o no le pasó nada, estaba bien, la pasamos bien, no sé, algo así. Pero que ustedes hagan un inicio, un desarrollo y un desenlace. Esa es la estructura que tienen que tener en cuenta. Lo ideal es que se paren en párrafos. Hay veces cuando ustedes escriben que hacen un texto completo, completo, sin ningún tipo de separación. Yo necesito que igual tenga algunas separaciones para yo poder ver que ustedes están identificando el inicio, el desarrollo de la historia y el desenlace de la historia, ¿ya? Entonces tienen que fijarse bien en la estructura del relato. Inicio, desarrollo y desenlace. Entonces tendríamos que escribir el inicio y cuando terminemos de escribir el inicio, un espacio. Muy bien. Eso, por ejemplo, sería muy bueno. O ponen punto aparte y siguen escribiendo. Porque eso quiero que también quede claro, que se los vamos a explicar con la profesora Carola. Cuando ustedes vean, nosotras les pidamos que escriban un texto, va a aparecer una línea nomás, no como en las pruebas, ¿cierto? En las pruebas nosotros les poníamos las líneas abajo. Entonces ustedes se podrían encuadrar en decir, tengo que escribir esto. Acá aparece una línea, pero ustedes pueden infinitamente escribir hacia abajo. Entonces, cuando vayan escribiendo, ustedes se van a dar cuenta que va a aparecer más línea, ¿ya? Entonces, no se limiten. Eso quiero decirles, que no se limiten en decir, uy, la profesora puso una sola línea, entonces me hacen así un cuento. No, yo quiero que igual se explayen. Aparte que ustedes empiezan a hacer su prueba, de verdad se van a dar cuenta de que no es tan larga y cuando lleguen al final en la parte de escritura, van a tener todo el tiempo para poder escribir. Entonces ahí pueden ir viendo la ortografía, pueden ir revisando. Entonces por eso, como decía ahí, no sé si era el Jonathan o quién, parece que era el Jonathan, que dejen un espacio, sería ideal. Así bajan 1, 2 o solamente ponen punto aparte y bajan. Y yo me voy a dar cuenta de que ya es otro párrafo. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿y cuánto tiempo los va a dar? Van a tener, miren, bueno, nos vamos a pasar un poquito porque yo pensaba que podían empezar o terminar a las 10. Pero yo creo que como a las 10:20, 10:30 van a empezar a hacer su prueba y tienen hasta las 2 de la tarde para poder realizarla, ¿ya? Y como le decía la profesora Carola, tienen una oportunidad, entonces cuando ustedes ingresen a hacer la prueba, tienen que sí o sí terminarla en ese momento, no pueden volver a entrar, ¿se entiende? No pueden salir y después querer entrar de nuevo, no. Ya, tienen que desarrollar una secuencia narrativa, eso es importante. Yo creo que cuando hacen el inicio, el desarrollo y el final, se van a dar cuenta que ustedes automáticamente están haciendo eso que les pido yo, porque la secuencia narrativa va desde un inicio a un desenlace. O sea, digo primero qué pasó antes, qué pasó en medio, qué pasa después, qué pasa al final. Esa es una secuencia narrativa, ¿ya? Tienen que describir las acciones que realizan los personajes, qué es lo que van haciendo. Eso también ustedes, la idea es que lo hagan en su cuento. Utilicen conectores también para ordenar el relato. Primero, luego. Ahí yo les doy algunos tips. Después, entonces, por eso, porque, antes de, además, cuando, pero, etcétera. Hay muchos conectores. La idea es que ustedes también los utilicen y su texto va a ser mucho más rico en contenido. Por eso también les doy esos ejemplos. Tienen que mencionar características del ambiente, también es importante. Agreguen. Si ustedes, no sé, me dicen que están en una plaza, díganme cómo es la plaza. Si están en la casa, díganme cómo es esa casa. Si están, no sé, en un circo, díganme cómo es ese circo, para que también nosotros veamos el ambiente.
describa las características de los personajes, cómo son, si van a hablar, por ejemplo, de un grupo de amigos, cómo es uno, cómo es el otro, o lo que sea importante, porque a lo mejor no es necesario describirlos a todos, pero en porcentaje lo que sea relevante para la historia. Y bueno, tiene que identificar un tiempo narrativo. Ya, o sea, yo no es que me pongan el tiempo es contemporáneo, por ejemplo, el tiempo es actual, no. Pero yo voy a identificar al tiro en qué momento están, si a lo mejor estaban en la antigüedad, si estaban, no sé, ahora actual, porque podrían, por ejemplo, hablarme de cosas tecnológicas, de una vida a lo mejor un poco más moderna. Y yo voy a entender al tiro de que es tiempo futuro, porque no es algo que está ocurriendo acá. Pueden hablarme de naves espaciales, no sé, de lo que a ustedes se les ocurra para realizar en su cuento. Pero el tiempo tiene que identificarse. Tiene que, cuando yo lea el cuento de ustedes, si es que yo les pido un cuento en la prueba, yo tengo que identificar el tiempo en el que se pueda estar dando. No sé si tienen alguna duda ahí en el cuento. Recuerden poner el título, ¿cierto? Hacer inicio, desarrollo, desenlace. Yo no tengo ninguna duda. Cuidar ortografía, cuidar redacción. Acá sí es importante la redacción, sobre todo, porque la idea es que las ideas sean coherentes. Si ustedes me ponen una cosa, relaciónenla con la otra. Tocan coma. ¿Quedó claro, niños, la diferencia entre el ambiente y el tiempo? No fue una consulta. Jonathan, ¿a ti te quedó claro? A mí sí. ¿Sí? Porque, por ejemplo, recuerden cuando es el ambiente o el espacio, es donde ocurre el hecho. ¿Ya? Si ustedes, como les decía, me quieren hablar que va a ocurrir la historia en un circo, ese es su ambiente, ese es su espacio. ¿Ya? Recuerden que, aparte de eso, bueno, yo se los pongo general acá, pero ustedes a lo mejor lo vieron también en cuarto básico. También podemos hablar de un ambiente psicológico. Por ejemplo, no sé, vamos a hablar del ambiente físico del circo, pero el ambiente psicológico, por ejemplo, va a ser de entretención, porque el circo es entretenido, por ejemplo. ¿Ya? Mi idea es que no es que yo les pida, si les hago hacer un cuento, que ustedes me pongan, ambiente físico, 2 circo, ambiente psicológico, 2 entretención. No, yo quiero que lo incluyan dentro de su texto. Y el tiempo igual, no me van a poner tiempo actual, tiempo pasado, tiempo futuro. No, yo no pido que me pongan eso, sino que al leer yo el texto me dé cuenta que está en un tiempo determinado. Si yo, por ejemplo, leo una historia que ustedes crearon que es de ahora, de computador, de mensaje, de, no sé, de amigos que se conectan en las redes, no sé, desde otro lugar, yo me voy a dar cuenta automáticamente que es de ahora, porque es algo que utilizamos en este momento. Si me hablan, no sé, de juegos antiguos, yo voy a decir, es del pasado. Y si me hablan, por ejemplo, de cosas que no están en nuestro mundo, voy a decir, este es de un tiempo futuro. ¿Ya? Como les digo, la idea es que ustedes en su texto pongan todos los elementos que quieran y sean bien creativos. Si quieren agarrarse de un texto que ya conocen, no hay problema, pero no lo copien. O sea, mi idea es que no copien la historia central igual, sino que ustedes puedan hacer algún texto nuevo. Si quieren, por ejemplo, su cuento que hicieron, porque ustedes hicieron un cuento el primer semestre, quieren perfeccionarlo, ningún problema, también lo pueden hacer. Pero recuerden sí que la idea es que lo perfeccionen para que tengan todo el puntaje en ese ítem. Profesora. ¿Sí? Bueno, igual decirles que si nos llegamos a dar cuenta que es un cuento copiado de la web, el puntaje es nulo, perdería los 12 puntos. Por lo tanto, no lo hagan, ¿ya? Tienen toda la mañana prácticamente, hasta las 2 de la tarde, para pensar, Profesora. ir arreglándolo, lo suyo realmente. Díganme. Entonces, lo de los 12 puntos hay que hacer el cuento, ¿no es cierto? Que les puede tocar cualquiera de estas dos estructuras. Puede ser un poema, ahí está, cuento, poema. ¿Por qué ahora les voy a hablar del cómics? Pero yo creo que todos se imaginan que es difícil hacer un cómics en la prueba, ¿no? Yo se los incluí porque mi idea era que conocieran las estructuras, o no conocieran, porque ustedes ya las conocen, que repasáramos las estructuras que ya vimos. Pero un cómics no lo vamos a poder hacer en este tipo de prueba, porque en los cómics ustedes saben que tienen que dibujar, ¿cierto? O tienen que pegar imagen, entonces era mucho tiempo para poder hacerlo. Igualmente quiero leerlo para que ustedes sepan los pasos que tiene un cómics, pero siendo bien sincera, lo que les puede ser un poema o un cuento. Tienen esas dos opciones. No podría ser un cómics por ahora. El cómics tendríamos que hacerlo de otra manera,
¿ya? Así que se los voy a leer solamente, cómo escribir un cómics. Recuerden que la idea acá era que pensaran de qué hablará el cómics, como lo hacen también en los poemas y en los cuentos. Identifican quiénes serán los personajes, eso también es importante. La estructura, qué pasará al inicio, qué pasará en el desarrollo, qué pasará al final o quedará inconclusa la historia. Los cómics, por lo general, no siempre terminan la historia, lo dejan así como por ejemplo Condorito. Un Condorito siempre como que la historia queda abierta, así como nos deja pensando. Reconoce qué mensaje quieres entregar a través de tu cómics, ¿ya? Debe tener viñetas, recuerden que son esos cuadritos. Los cartuchos, que son cuadritos más rectangulares que aparecen abajo o arriba y son lo que, como habla la persona que está contando el cómics. Debe tener diferentes globos. ¿Recuerdan los globos? Algunos así como de pensamiento, otros con puntitas, otros entrecortados, ¿ya? Para que los personajes se comuniquen según cómo se sienten. Y finalmente deben tener onomatopeyas. ¿Se recuerdan lo que eran las onomatopeyas? ¿Se Yo recuerda sí. alguno? ¿Sí? Yo ¿Cuáles sí. eran las onomatopeyas? Es cuando, por ejemplo, dan un golpe y aparece ¡boom! Exacto, muy bien. Esas son los onomatopeyas. Súper bien. Imita ¿Ya? el sonido y aparece dentro o fuera del globo. Muy bien. De hecho, imitar el Ring, sonido. Es ring. justamente la... Súper bien, chicos, qué bueno que se recuerden. Ya, miren, entonces, como les decía, no nos vamos a quitar mucho más tiempo. El cómics no va a aparecer porque no se puede, ¿ya? Pero puede aparecer en la prueba un poema o un cuento, ¿ya? En ambos casos, cuiden ortografía, cuiden redacción, ¿ya? Sigan la estructura. Y la idea es que no hagan textos cortitos, tienen todo el tiempo, como les decía la profesora Carola, no copien textos porque, bueno, conocemos los textos, cosa de poner una frase, la buscamos y es fácil poder identificarla y van a perder 12 puntos de la prueba, que son súper importantes. ¿Sí? ¿Alguien habló? Primero, yo creo que voy a hacer primero el cuento en el cuaderno y después lo voy a escribir. Sí, como ustedes quieran, si quieren hacerlo. Es que por eso digo, ustedes se pueden preparar antes de la prueba, pero recuerden que cuando estén en la prueba no pueden cerrar y volver a hacer la prueba, ¿ya? O sea, ustedes cuando ya digan, ya, estoy listo para hacer o estoy lista para hacer la prueba, dicen, ya, estoy preparado y tan, abren el link que les vamos a enviar y ustedes empiezan a hacer su prueba, ¿ya? Como les digo, no tiene un tiempo, pero Ya. si a las 2 de la tarde se cierra el sistema y no pueden responder más, ¿ya? Entonces, Y ahora estamos... entonces, ¿Mm? hay que empezar a las 10 justas la prueba No, o después. no, ustedes lo deciden. Ustedes pueden repasar si quieren. Como les digo, calculen ustedes el tiempo que piensan que pueden necesitar para la prueba. Lo que sí, se recuerdan que la semana pasada, anterior al receso, hicimos ejercicios. Esa cantidad de ejercicios más o menos va a ser la que está en la prueba. Ya piensen en eso, como esa guía que recién me mostraba el Jonathan, esa guía que teníamos para ejercitar. Profesora, ¿Mm? eh, que si a uno se le apaga el celu, ¿se le cierra todo o cómo? El Parece que celu, sí se si la cierra, ¿cierto? No creo que se guarden las respuestas, porque uno responde y al poner enviar nos llegan a nosotros. Pero si es que se le llega a descargar o algo así y no alcanzó a poner enviar, no va a quedar registrada su respuesta. Exacto. Y cualquier cosa que ya. ocurra de esa manera, ustedes nos avisan por interno. O sea, nos comunican, profesora, me pasó esto, y ahí vemos cómo lo podemos solucionar. ¿Ya? Ya. Ya, ¿Mm? yo para que no se me descargue la computadora, yo tengo el cargador de la computadora conectado a la compu. Ah, ya. Yo mi celular lo cargué para la noche. Sí, yo igual lo hago de esa manera. Tengan igual cuidado cuando tengan cosas enchufadas, pero sí, fíjese que tenga harta carga para andar tranquilamente. ¿Ya? Chicos, miren, Igual, ahora profesora, En todo caso, voy a tomar profesora, desayuno primero. les vamos a mostrar. yo en todo caso, profesora, yo creo que estarían súper bien si alcanzarían de aquí hasta las 11 a tomar desayuno, máximo 11:30, hacer su cuento en el cuaderno, como decía Fran, Sí, y perfectamente, si antes de las 12 entran a la plataforma, la van a poder responder tranquilamente, sin estar apurado, porque esto, como le dice la profesora, recién se cierra a las 2 de la tarde. Entonces, entonces, si son las 12 y usted entró, puede leerlo, los textos, la alternativa, y no hacerlo apurado,
Porque al Exacto. final, quizás la prueba, la pura parte de alternativa, en media hora la tengan lista. No necesitan tanto. Si el cuento ya lo tienen redactado, ya sería escribirlo, y de repente escribir en el Exacto. celular es un poco lento. Sí, Por eso ojalá no esperen hasta después de las 12, sino que más o menos alrededor de las 12, ahí tendrían 2 horas para hacer tranquilamente la prueba. exacto. Prepárense antes si quieren con el cuento o con el poema y recuerden, sí, leer los textos por lo menos 2 veces para que la comprensión sea más clara, ¿ya? Profesora, mire, Pero voy a primero, terminar esto. profesora, ¿Podemos? nosotros hay que, ¿Sí? pero primero hay que meterse a la plataforma para ver si nos sale un poema o un cuento, ¿no? Lo que pasa es que sí, ustedes no van a saber eso todavía hasta que entren a la plataforma, pero cuando entren no pueden salir. Entonces, por eso yo les aconsejo que planifiquen ustedes el poema, planifiquen ustedes un cuento, automáticamente para que vayan más listos, más preparados a la prueba. ¿Ya? Miren, ahora estamos preparados para realizar la prueba de unidad. Yo acá les había puesto en plataforma de Google Drive. Deben registrar un correo electrónico. Recién hablábamos con la profesora Carola que va a quedar opcional. Si ustedes quieren, le ponen un correo, ¿ya? Su nombre y O sea, apellido. tengo aquí, ¿Mm? tengo la duda, profesora Ibáñez, quizás se lo pide igual, Ah, tengo la duda, porque ya, por si acaso mejor que lo tengan, perfecto. pero sí, eso que le quede claro, cuando uno pone enviar, usó, por ejemplo, su correo electrónico, solamente nos deja a nosotros registrar una respuesta. Entonces, si el Jonathan quiere volver a hacer el formulario otra vez, ahí no la va a dejar. A eso Mm, se refiere. Yo puedo entrar, mirar, pero si no pongo a enviar, como decía recién Efraín, él puede entrar a mirar, cerrar, pero no nos va a llegar ninguna respuesta a nosotros. exacto. Tía, pero, por ejemplo, yo respondo todo bien. Ahí, tranquilo, y pongo enviar, y ahí le llega automáticamente a usted y usted puede ver todas las respuestas. Sí, Al automático tiro, llega. en Al el tiro. momento. Yo voy a saber al tiro, por ejemplo, si un niño quizás la hizo en forma desordenada y respondió todo sin leer, y me llega en un segundo, yo aparece inmediatamente que el Jonathan se demoró un segundo en responder la prueba, y ahí yo voy a Mm, saber que Jonathan no la hizo bien, porque no se dio el tiempo de leer, de escribir. exacto. Yo le aviso al tiro, tía, yo le voy a entregar la prueba como a la 1:30. No hay Ya, problema, si no hay voy a problema. estar esperándolo hasta las 2 y voy a ver también a las 2 A quién ha las 2. respondido y quién no. Por eso también Sí. quiero saber que me confirmen los ausentes, porque quiero llamar por teléfono a estos niños que no están para avisarles de la prueba. ¿Los nombro, profesor Ibáñez? Ya. Ya, los ausentes son Danara Vilés, Anaí Ya. Bustamante, Benjamín Chevair, Matías Cortés, Fabián Díaz, Neylin Espejo, Antonia Miranda, las hermanas Pereira y Valeria Zambrano. Si alguien de los que Ya. nombré, si es ausente, tiene que poner su nombre, ¿ya? Porque si no, vamos a creer que no ha escuchado nada de las instrucciones de la prueba y vamos a tener que llamar a la mamá en este momento. Exacto. Yo sé que la mamá de Benjamín Chevaí se comunicó conmigo. Estaba sin internet y estaba haciendo unos trámites. Yo le dije que se comunicara conmigo en interno y te aviso, Carol, Ah, ¿ya? ok. A ver cómo lo hacemos. Ya. Por eso no ingresó. Y les muestro un poquito Sí, a la rápida la prueba. Él cuando se mete como brisa. ya. No, pero hoy día no podía, algo pasó. Sí, claro, está ahora. Miren, la profesora les va a mostrar Sí. cómo es la Están, prueba. Miren, ahí está. ya. Está de esa manera. Oh, ¿Habían hecho prueba en este formato, ¿ya? con estos formularios? Sí, ayer Sí. hicimos Sí, un... Sí, yo tuvimos una prueba en Sí, matemática. Ah, ya ves, entonces lo mismo. Acá arribita está Igual, el título, los igual objetivos que tuvimos la profesora historia. explicó, claro. Y ya, ahí pero ahí nombre le y falta... apellido. Eso sí, No. ¿sí? Ahí a la tía le faltó el género narrativo, no lo vamos a ver en la prueba del género narrativo. Digo, el Sí, dramático. también. No, el dramático no. Sí, Recuerde que es el narrativo y el género lírico. lírico. en la otra clase usted lo dijo, solo era para recordar ese. Exacto. Era como para complementarlo, porque son los 3 géneros, para que no lo dejen de lado, pero no lo hemos alcanzado a ver por tiempo.
Luego les decía que sea el nombre y apellido, ya para identificar, porque pueden usar un correo de una mamá, entonces para saber quién respondió. Si en todas las preguntas de alternativa es solo una respuesta correcta. Ya pueden haber unas preguntas que son distractores, que son para que usted pueda dudar y leer nuevamente, pero no solo es una correcta, ya no marcar dos. Es como Y después la ven que están prueba, los textos, tienen que responder. sería como la prueba cuando la hacíamos en el colegio. Y acá al final dice escritura. Al final te respondo. Acá, claro, es lo mismo, la única diferencia es que al final en la parte de escritura solamente se ve una línea, pero ustedes pueden continuar escribiendo, como decía la profesora Ivania. Más o menos, profesora, ¿cuál sería como la extensión ideal del cuento? ¿Como unas 5 líneas, 10 líneas? Miren, yo creo que mínimo tendrían que ser unas 10 líneas, ¿ya? Mínimo. ¿Por Mínimo qué? 10. Líneas de lo que nosotros les pedimos. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes hagan el inicio, el desarrollo y el desenlace. Si es más de 10, O ideal, si no, no se sería un preocupen. cuento para niños pequeños. Sí, es que por eso, mientras más extensión, yo creo que para ustedes es mejor. Escriban nomás, sean creativos, y yo así les puedo evaluar más, porque dentro de si les pido un cuento, tienen que ponerle el ambiente, el tiempo de escribir a los personajes, entonces, para eso necesitan escribir harto. Entonces, mínimo 10 líneas, niños. Y si se extienden más, mejor para mí, no hay ningún problema. Si ustedes quieren escribir, escriban nomás, ¿ya? Como le decía la profesora Carola, se ve una línea, pero ustedes pueden escribir así hacia abajo, sin ningún problema. Y cuando terminen su cuento, o en este caso su poema, ustedes ponen enviar y ya la prueba se envía. ¿Ya? Yo lo que hago es, si termino la prueba, la reviso como unas 3 veces a ver Profe, si ya va a me mandar el estoy... Súper bien. Ahí se devuelven. Eso también lo pueden hacer, lo que no sé si decía el Jonathan, parece. Se Sí. pueden devolver igual a revisar arriba, antes de enviar. ¿Ya? Ya, chicos, miren, ¿cómo lo vamos a hacer? Les vamos a enviar el link por el WhatsApp. ¿Ya? También se puede enviar, profesor, el link por el correo, Sí, también, si alguien ¿cierto? necesita, Ah, ya. pero tendría que... Profe, ¿no me van a mandar tiene los por correos. acá, por el chat? Yo prefiero por el chat. Ya. Sí, no hay problema. Por el chat nosotros se los enviamos. Claro, porque están Yo todos después funcionando, ¿no? Hay alguien que no esté. tengo que mandarlo al No, computador para hacerla. Después lo pego y se lo mando a mi mamá y así después me meto. sí, también puede ser. Y como les digo, si tiene alguno, me habla por interno y yo se lo envío también al correo, no hay problema. Sí, lo mismo que hacemos con esto, cuando me piden ustedes que entremos al link de clase, alguno yo se lo envío al correo. ¿Ya? Claro, y profesores ellos ya trabajaron con este formulario, así que ya parece todos también tienen un correo, no debería haber problema. Exacto, sí. Ya, Ya, chicos, ¿tienen alguna otra duda para ya terminar la clase y enviarles el link? Yo creo que en minutos se los envío cuando terminemos la clase. ¿Cómo estuvimos con el objetivo de la clase? Ah, Profe, exacto. ¿puede mandar el link Sí, les voy a enviar el link, pero cuando terminemos la clase. al chat? Exacto. Miren, chicos, hoy día estuvimos, ¿cierto?, hicimos como parte del objetivo. Nuestro objetivo era hacer la prueba, así que, y por otro lado, repasar la producción textual. ¿Ustedes creen que por lo menos pudimos lograr llegar a ver, ¿cierto?, qué estructura tenía un cuento, un poema, un cómics? Yo creo que sí. Ya, súper. Ya, entonces habremos cumplido con el objetivo, por lo menos de esta clase cortita. La pregunta es muy difícil. Sí. No, recuerden que son muy parecidas a las que vimos en la clase de repaso. Así que si les costaron esa, repasen un poquito. Como les digo, la idea es la comprensión lectora. Si leen bien, se van a dar cuenta. Siempre hay distractores, como les dice la profesora Carola. Pero tienen que fijarse, por eso no respondan al tiro. Lean, lean, lean y ahí responden. Pero se van a dar cuenta que la prueba no es larga. La escritura a lo mejor se les va a hacer más larga, pero solo la escritura. ¿Ya? Ya, entonces nos Ya, despedimos. chicos, nos despedimos y por el correo, por el WhatsApp les enviamos el link, ¿ya? Pero por el chat de la clase. Sí, por el chat de la clase. Ah, no, por el chat de la clase acá. Sí, No, por el porque... WhatsApp. ¿Mm? No, por el WhatsApp lo vamos a enviar porque acá por el chat nosotros vamos a cortar y se corta la comunicación y a muchos pueden haberse salido ya.
prefiero censurarme y que quede en el WhatsApp. Así ustedes lo tienen Pero es que permanente. algunos estamos por el computador. No, Sí, pero sí, es que estamos todos. Pero en este caso, manda tienen que enviar un mensaje. al yo lo correo envío, no y yo se los problema. mando al correo electrónico. Ustedes nos dicen, profesora, quiero que me lo envíe a mi O le correo ponemos aquí el link, profesora, para los que quieran. para que entre, pero quieren entrar al tiro. Ya. Sí, bueno, si ustedes, sí, no hay problema. Sí, Alcanzan a tomar sí, por déjenlo ahí. alcanzan a Sí, ir al baño y para que estén relajados. Porque muchos niños nos pasó anteriormente que respondían muy rápido y por eso se equivocaron. Entonces, muévanse un poco, estuvimos una hora sentados, vayan al baño, tomen desayuno y comienzan a hacer su borrador en un lugar que estén bien Exacto. sentados, tranquilos. Si quiere, profesora, se los comparte por ahí, pero yo igual se los voy a compartir por el WhatsApp. ¿Ya? Ya, ok. Yo salí a mi Vamos a padre, tener la ¿sabe grabación. por qué? Ya, no hay Chao. problema. Chao, chao, nos vemos. Que estén Chao. bien. Chao. Chao.